Alberto Vázquez Gómez. Buenos días. Saludos a todos ustedes desde Torreón, Coahuila. Tengo 60 años y la mitad de ellos los he escuchado desde el radio y ahora por internet. Saludos. Felicidades y muchas gracias. La mayor lección que está dejando este momento, que es indispensable que la población tenga acceso a sistemas de salud. Se requiere invertir en ello. Dije Julio Frank Mora, rector de la Universidad de Miami, exsecretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox, experto en sistemas sanitarios, dice que siempre resulta difícil convencer a los tomadores de decisiones de invertir en sectores poco visibles como la sanidad, como la epidemiología, pero considera que la gravedad de la pandemia puede resultar en una oportunidad de que les quede claro que se trata de algo indispensable. Y tiene razón, porque la salud, pues, era algo que pasaba inadvertido para las autoridades. Se daba por descontado. Sí. Y no, pues es muy necesario que esté bajo el control, bajo la atención, bajo la necesidad. Aquí no se hacían esas cuentas hasta ahora, en días de emergencia, de cuántas camas, de cuántos médicos, de cuántas enfermeras, de cuántos especialistas, laboratorios, instrumentos médicos, o recursos elementales como hasta cubrebocas. Sí, se había dejado muy de lado el sistema de salud desde hace varios años, no de este sexenio, sino desde sexenios anteriores. Yo creo que no se habían modernizado como debieran hacerlo, porque hay hospitales oficiales que dices, bueno, aquí no sé si vengo a sanar o vengo a morir. Hospitales que no tenían lo más elemental, sábanas en la cama, almohadas. Oye, ¿qué significa que el gobierno mexicano haya lanzado una convocatoria urgente para enfermeras y médicos? ¿Qué sucede? Que estamos en la calle, Sí. en esos renglones. Este sexenio el año pasado redujo el presupuesto de salud. El año pasado. Entonces, un sistema dañado que todavía le reduces el presupuesto, pues empieza mal en una pandemia. Y yo no sé, hace la propuesta para contratar médicos y en 2 días contrata 3,000. Yo no conozco ninguna empresa que haya logrado eso, pero vamos a suponer que sí lo hizo, porque hay quien no lo cree. Pero hay una prueba clarísima de cómo está el sistema de salud. Los puntos de infección más graves que han tenido este país son clínicas del IMSS, donde vemos hasta 40 o 50 contaminados del virus. Quiere decir que no tenían ni los protocolos, ni el material o el aviso de traten con cuidado a estas personas que van a llegar. 5 o 4 clínicas del IMSS han reportado por lo menos, en promedio, 20 personas contaminadas dentro de su propio personal. El INER, ¿cómo se llama? Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Cómo se vio rebasado violentamente? Porque no tenía, bueno, ni caricatura de lo que era necesario y de lo que sigue siendo. Y quién sabe si estos días se agudice la necesidad de recurrir a ese hospital. Sí, se empezó como el hospital para combatir la tuberculosis. Y después ha aumentado su rango, pero aún así es mínimo. Su capacidad es simbólica totalmente. ¿Te acuerdas cómo le decían Huipulco? Huipul.
que era Te ibas a dar a Huipulco. por tubo, decían. Es decir, no referían la enfermedad que tiene un nombre muy agresivo. Tuberculosis. Pues era en aquellos años temible, no tenía ni remedio, eran tratamientos largos. Sí. Y la gente muy mal, tenía que cuidarse en exceso para poder sobrevivir al tratamiento, no al daño. Pero fíjate algo que marcó para muchas personas la deficiencia del servicio de salud. Llegaban, digamos, con una herida. Las personas que tienen diabetes, ya ves que se les hacen llagas en las piernas. Llegaban a atenderse la llaga y le decía el médico, mire, ya la limpié, le voy a enseñar cómo le deben hacer la limpieza en su casa, porque si no aquí va a pescar otras infecciones. Y la mandaban a su casa. Es que esa característica tienen los hospitales mexicanos. Llegas a ser tratado de un mal y contraes otro Sales con otro. por el descuido. Yo cuando me asombré, y hace poco, ni siquiera tiene mucho tiempo, de que las construcciones de los nuevos hospitales no tienen rincones. No tienen todas las uniones de piso con pared en bajadita. En curva. Ujú. Zoclo sanitario lo llaman. Eso. Es Y para no las acumular esquinas también. Sí, para no acumular. mugre, bacterias, todo, polvo. Para facilitar la La limpieza. limpieza.